Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal les ha ido en la tarea? Espero que hayan podido avanzar en el primer ejercicio que les ha tocado con respecto al método devocional. Este método de estudio devocional es un método que todos deberíamos poder implementar y a ponerlo en práctica, pues es una tarea que nos ayuda a poder mejorar esos momentos en donde estamos buscando al Señor. Hoy día vamos a tratar el método número 2. Este método se llama el método de resumen de un capítulo. En este caso el desafío es el poder tomar un capítulo y poder examinarlo para crecimiento, para desarrollo espiritual y descubrir aquellos principios que Dios tiene para nosotros. En este método, inicialmente nos va a introducir a cómo es que fue distribuida la Biblia. En su composición original, la Biblia no se dividía en capítulos ni versículos. Recién en el 1228, cuando estaba como obispo don Stephen Langton, hizo la división en capítulos. El propósito de dividir la Biblia en secciones era hacerla más accesible a los lectores. Entonces, gracias a esto, podemos aplicar este método de capítulos. El método de estudio bíblico de resumen de capítulos nos lleva a la comprensión general del contenido de un capítulo de la Biblia, comenzando con la lectura por lo menos 5 veces del pasaje, planteando una serie de preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje para luego hacer una aplicación. Es un excelente método con el que se puede empezar toda una vida de estudio bíblico personal por 4 razones. En primer lugar, es un método fácil de aprender, no es nada complicado y a un preadolescente y cualquier persona mayor puede aplicarlo sin ningún problema. En segundo lugar, este método no le va a demandar mucho tiempo, porque es un método sencillo que demanda especificaciones puntuales, entonces no va a haber inconveniente. En tercer lugar, este método no exige de ayudas externas u obras de consulta, entonces tú no necesitas recurrir a comentarios, a auxiliares bíblicos, a concordancias u otros libros. Probablemente sí alguna traducción diferente de la Biblia, ¿no? Alguna versión distinta de la Biblia, pero aparte de eso nada más. Y en cuarto lugar, este método es un buen tipo de estudio para cuando estás comprometido con un estudio de lectura rápido de la Biblia, ¿no? Entonces, especialmente cuando nos planteamos, por ejemplo, leer la Biblia en 2 años o en 3 años, que sería lo regular, entonces esto me va a ayudar a poder aprovechar al máximo cada vez que yo hago ese estudio. Ahora, como en todo estudio, vamos a entregar un formulario, ¿no? Entonces, para la preparación, ¿no? Para llenar el formulario de estudio de este método de estudio, es bueno siempre antes de comenzar a leer por lo menos 5 veces el capítulo. Lo ideal sería leer hasta 10 veces el capítulo, ¿no? Entonces no hay mejor forma de familiarizarse con el pasaje que leerlo una y otra vez, ¿no? Algunos recomiendan aún, si fuera posible, leerlo en voz alta y aún escribirlo si fuera posible en algún momento. Pues vamos a dar algunas sugerencias sobre cómo leer un capítulo de la Biblia. Primera recomendación es leer una Biblia que no tenga anotaciones. Deje que Dios le hable de una manera fresca y le dé nuevas revelaciones. Entonces, si tomas una Biblia, agarra una Biblia sencilla. Esa Biblia es bueno que es una Biblia que no sea una Biblia de estudio, que ya tiene algunas señales, tiene algunos comentarios y eso te puede distraer. La idea es que lo leas tal cual encuentra el pasaje. En segundo lugar, léala sin detenerse. No te detengas en tus primeras lecturas en medio del capítulo porque te llamó la curiosidad algo, sino léelo de principio a fin. ¿Para qué? Para captar el mensaje central y el tema general, que eso es lo que uno busca, ¿no? Entonces, para eso uno necesita concentrarse en poder leerlo sin parar, ¿no? Sin detenerse. En tercer lugar, lo que mencionábamos hace un momento, leerlo en diferentes traducciones contemporáneas.
hay que tomar nota también, ¿no? Mientras vamos leyendo las diferentes versiones, hay que ir anotando a un lado o en un cuaderno aquellas diferencias que notamos, qué significan ciertas frases, ciertas palabras en otras versiones, ¿no? Cuando hablamos de versiones modernas, pues recomendamos, pues, por ejemplo, siempre la Nueva Versión Internacional o NBI en sus iniciales. También la versión de las Américas, una que tiene un lenguaje actual, una Biblia de lenguaje actual, y hay una más que se usa bastante ahora último, que es la nueva versión viviente, ¿no? Entonces, nueva traducción viviente, NTV, esa es muy buena también, muy recomendada, y si puedes tener un ejemplar de cada uno mejor porque te ayuda a tener un panorama más alto de lo que estás, más grande de lo que estás leyendo, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver las divisiones del estudio que vamos a hacer. Este estudio tiene 10 divisiones, ¿no? Y vamos a verlas una por una. En primer lugar, además de poner la fecha en que lo estás haciendo, debes poner un título, ¿no? Es bueno ponerle al capítulo un título breve pero descriptivo. Después que has leído las 5 veces o más veces el capítulo, trata de hacer un título conciso, ¿no? Pero que describa todo el sentido del pasaje. Mientras más corto sea el título, va a ser más fácil que lo puedas recordar. Entonces, por eso esa lectura de 5 veces te permite entender mejor el pasaje. Entonces es bueno que tú puedas colocarle un título que te sirva de referencia. No mires y no copies el título que aparece en la Biblia, ¿no? En las Biblias vienen algunos párrafos o capítulos vienen con título. No copies, se trata de buscar el tuyo propio. En segundo lugar, vamos al contenido. En el contenido, ¿no? Describe, resume, parafrasea, bosqueja o haz una lista de los puntos principales de un capítulo. El método que escojas depende del estilo literario del capítulo y de lo que tú prefieras también, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú, después que has leído varias veces y le has puesto un título, dividas en partes el capítulo, ¿no? Entonces puedes decir del versículo 1 al versículo 3 dice tal cosa, del versículo 4 al 8 dice tal cosa, del 8 al 10 dice esto. Entonces, hacer una división, ese es el método más práctico, ¿no? También puedes describirlo. Otra forma es el parafrasearlo, lo que has leído, de contarlo o narrarlo en tus propias palabras, ¿no? Entonces, así vas desarrollando y revisando el contenido para entenderlo mejor. Punto número 3, los personajes bíblicos, personajes principales. Es bueno que tú hagas una lista, ¿no? ¿Quiénes son los personajes más importantes del capítulo, ¿no? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quiénes son los personajes principales del capítulo, ¿no? A veces no sale el nombre, pero por ejemplo, ahí es quien escribe, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando en un pasaje de Primera de Pedro, entonces no dice a quién se dirige, ¿no? Dice pero Pedro es el que escribe, entonces él es uno de los personajes y le está escribiendo a los creyentes en general, ¿no? O con Pablo es más sencillo, ¿no? Tú ves, Pablo le está escribiendo y le escribe a los corintios, le escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, ahí puedes definir esos personajes. Hay otros que sí salen específicamente los personajes que se mencionan y tú los puedes ir enumerando en orden de importancia. Número 4, el versículo central, ¿no? Después de que tú has leído varias veces, has repasado varias veces el capítulo, es bueno elegir un versículo que resuma el capítulo entero o uno que te hable a ti. En algunos capítulos puedes encontrar un versículo clave que resume el argumento del escritor. Entonces, después de haberlo leído varias veces, debes escoger un versículo que consideras es el central, el que resume la idea, el que da la conclusión de repente, ¿no? O si no, al final el que te ha impactado más a ti. Lo importante es que puedas concentrarte en entender claramente por qué estás escogiendo ese versículo. Pero lo ideal siempre es primero es el versículo que concentra la enseñanza principal. En quinto lugar, las palabras claves, ¿no? Escribir las palabras o palabras claves del capítulo. Muchas veces la palabra clave se va a utilizar con frecuencia. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 repite constantemente amor. O en Hebreos 11 constantemente va a repetir la palabra fe.
Esos son evidentes. Pero a veces vamos a encontrar capítulos donde la palabra clave podría ser la más importante, pero no se usa tanto como uno pensaría. Y uno va encontrándolo cuando lo va leyendo, ¿no? Si uno se va dando cuenta de que esa palabra se vuelve el centro del pasaje o que concentra el énfasis del pasaje. Punto número 6. Las dificultades. Hay que hacer una lista de todas las dificultades que pudieses tener con el pasaje. ¿Hay algunas declaraciones que no comprendes? ¿Hay algún problema o cuestión que te gustaría estudiar más ampliamente o consultar con el profesor? Anótalo. Todo lo que no entiendas, todo lo que te causa dificultad, que te cueste entender, anótalo. ¿Para qué? Para poder investigarlo después, para consultar con tu profesor o con el pastor. Pero no te quedes con la duda. Es importante anotar las dificultades. Número 7. Las referencias cruzadas. Eso implica buscar otros versículos que te ayuden a aclarar de qué habla el capítulo y escribirlos en tu hoja de trabajo, en tu formulario, ¿no? La pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué más hay en la Biblia que me pueda ayudar a comprender este capítulo, ¿no? Pero la ventaja que tenemos es que la mayoría de Biblias tienen pequeñas referencias. No sé si has observado en los versículos, a veces sale una letrita pequeña a un lado, ¿no? Y esa letrita pequeña se repite abajo o a un lado de la hoja o al pie de la hoja, y al lado hay un versículo. Entonces esa es una referencia cruzada. Ese es un versículo que complementa lo que tú estás leyendo. O de repente, buscando palabras o frases, vas a encontrar frases similares en otros pasajes. Esas también son referencias cruzadas. Entonces, que Dios te ayude, porque esas anotaciones te van a servir de mucho después, para cuando, por ejemplo, quieras hacer un trabajo más completo sobre un tema, pues ya tú has reunido información. Punto 8. Ver a Cristo. Esto es importante, que mientras estudiamos cada capítulo debemos estar alerta a las declaraciones en donde se afirma algo sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo o sobre Dios Padre. Debes preguntarte: ¿qué puedo aprender acerca de la naturaleza de Jesús, de Dios Padre o del Espíritu Santo en este capítulo? ¿Qué atributos de Dios se muestran aquí? Entonces, cada pasaje siempre tiene algo que decir. Hay algunas características que son obvias, evidentes, ¿no? Entonces, pero hay otras que uno las tiene que interpretar en base a lo que va leyendo en la historia o el desarrollo de ese capítulo. Entonces, pero en todo siempre vamos a aprender algo de Cristo, del Espíritu Santo o de Dios Padre. Punto 9. Las enseñanzas centrales. Escribir los principios más importantes, las nuevas enseñanzas y lecciones que hayas aprendido en este capítulo. Entonces, acá te tienes que hacer una pregunta: ¿por qué Dios quiere que este pasaje esté en la Biblia? ¿Qué me quiere enseñar en este capítulo? Es una pregunta que debes hacerte seriamente para poder desarrollar eso. Entonces, bueno, hay que seleccionar cuáles son las enseñanzas centrales de este pasaje e ir anotándolas, ¿no? Y entonces, Dios me enseña qué cosa es el verdadero amor. Dios me explica que el amor tiene estas características. Dios me desarrolla detalladamente en este pasaje, se desarrolla cómo es el verdadero. Entonces voy anotando las enseñanzas primordiales de un capítulo. Y punto 10, la aplicación. Siempre es bueno concluir el resumen del capítulo con dos preguntas: ¿cómo puedo aplicar personalmente estas verdades? Y segundo, ¿qué voy a hacer específicamente con ellas, ¿no? Porque la aplicación no es solo lo que puedo aplicar a mi vida, sino cómo lo pongo en práctica, ¿no? Entonces, eso es importante, porque eso es parte del efecto que va a causar en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí están los 10 pasos. Como ven, es sencillo, requiere un poquito de tiempo, de esfuerzo, pero vale la pena, ¿no? Y más si tú vas imprimiendo las hojas de trabajo. Yo les voy a enviar correo electrónico el formulario, y vuelvo a repetir: ese formulario ustedes lo pueden ampliar, ensanchar, aumentar el espacio, no hay problema. Pero es bueno, ahí ustedes tienen ahí la fecha en que lo hacen, el pasaje, ahí anotas el capítulo que estás leyendo, de qué libro,
Orar, no te acuerdes, marcar el casillero de orar antes de comenzar para que el Espíritu te hable, te guíe, y marcar por lo menos que has leído 5 veces el pasaje. Y después de ahí vas a encontrar las 10 preguntas para desarrollar. Entonces, ese es el método sencillo, práctico. Y vamos a dejar una tarea, pero no te preocupes que esta semana no te vamos a dejar 5 pasajes, te vamos a dejar solo uno, Lucas 15, para que apliques este método, Lucas 15. Entonces, apenas lo tengas, me lo manda por correo electrónico, me lo manda por el WhatsApp, igual que tus tareas. Si te has tenido alguna dificultad estos días para hacer la tarea anterior de la semana pasada, no hay problema, puedes ir entregándola también en el transcurso de los días, pero no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Muy bien, espero que todo esto haya sido claro y entendible. Cualquier pregunta por el WhatsApp, por correo electrónico, no hay problema. Y que sea de provecho, le saquemos el jugo en esta semana, en estos días que estamos en casa, no estamos castigados y debemos aprovechar al máximo. Que Dios le bendiga y estamos preparados, listos para la próxima semana para continuar el tercer método.